Exploradores del acervo. Un recorrido testimonial por nuestra memoria sonora. Imaginación, amor, emoción, sonido, conocimiento, pasión, recuerdos, magia, música, nostalgia, memoria, diversidad. Bienvenidas y bienvenidos a Exploradores del Acervo. En este espacio hemos recorrido juntos producciones memorables que han dejado una huella imborrable en la memoria de las audiencias. Pero en Radio Educación también asumimos un compromiso fundamental: difundir iniciativas que contribuyan a la construcción del pensamiento crítico. Hoy, frente a los posibles cambios relacionados con la desaparición de los órganos autónomos en México, queremos reflexionar sobre la figura de la Defensoría de las Audiencias. Este es un derecho que debe preservarse y fortalecerse mediante una ley que esté a la altura de las necesidades actuales. En esta ocasión les invitamos a conocer la historia testimonial de la Defensoría de las Audiencias, en la que Radio Educación ha sido pionera, promoviendo y difundiendo estos derechos desde sus inicios. Hay una persona o unas personas que logran escucharnos a través de todas estas inquietudes que como audiencias tenemos. ¿Ustedes escuchan la radio? Sí, escuchamos la radio. ¿Saben lo que es un defensor del radioescucha? Como, una especie de locutor o alguien que trabaja en la radio, pero que ve por los intereses del radioescucha, como calidad en lo que escucha o veracidad en la información que recibe y cosas así. Muy bien, ¿tú cómo te lo imaginas? Pues sí, más que nada defensor de la calidad del producto que nos están vendiendo como radiodifusoras. ¿Qué sería? Ay, pues no tengo ni idea. El defensor de un radioescucha, no, la verdad no. Bueno, yo por un defensor del radioescucha me viene en este momento a la mente como una especie de vocero que, no sé, que puede defender la capacidad que tiene cada individuo de seleccionar el tipo de programación que quiere escuchar en una determinada estación de radio. No lo sé, alguien que analiza contenidos. Pues una persona que precisamente viera por los radioescuchas que la programación fuera adecuada y que no estuvieran como que aprovechándose de lo que no saben los radioescuchas. Soy Graciela Martínez Matías, profesora investigadora de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México y también soy profesora en el doctorado en Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. A mí me parece que cuando hablamos de defensorías estamos hablando de un personaje que se tiene que responsabilizar por hacer que realmente los derechos de las audiencias, que somos todos, se respeten. ¿De qué manera? Con contenidos de calidad, con contenidos que erradiquen estereotipos, que erradiquen elementos críticos que creo que durante años los medios comerciales denominados hegemónicos naturalizaron. ¿Qué tal? Mi nombre es Hilda Saray Gómez González, soy defensora de las audiencias en Guam Radio. Y actualmente también soy presidenta de la Asociación Mexicana de Defensorías de las Audiencias. Mi carrera en medios públicos la he realizado fundamentalmente en Radio Educación, en donde del año 1988 a 2018 desarrollé tareas relacionadas con la locución, el guionismo, la producción y finalmente en la gestión del medio al frente de la Dirección de Producción y Planeación. La Defensoría de las Audiencias es una figura relativamente reciente que aparece por primera vez de manera legal en la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión en el año 2014. Ya antes había habido iniciativas y ejercicios concretos de defensorías de audiencias, tanto en Canal 22 como en Radio Educación. ¿Qué tal? Soy Ana Cecilia Terrazas y soy la defensora de las audiencias de Radio Educación. Bueno, la Defensoría de las Audiencias
Es una figura que, como se estipula en la ley en el artículo 259 de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, es la responsable de recibir, documentar, procesar y dar seguimiento a las observaciones, quejas, sugerencias, peticiones o señalamientos de las personas que componen las audiencias de ese medio, y está sujeta su actuación al Código de Ética del concesionario. Soy Mario Ledesma Miranda, productor de Radio Educación. En la actualidad estoy trabajando y produciendo la Defensoría de las Audiencias, que lleva 16 años de estar al aire, y llegué a esta serie cuando se inició la primera Defensoría. Creo que en los medios públicos fue la primera Defensoría con Ernesto Villanueva. El defensor del radioescucha. El doctor Ernesto Villanueva es el ombudsman de Radio Educación que recibe tu opinión sobre nuestra programación. El defensor del radioescucha. Bienvenido. Estás en el 1060 de AM. Canal 22 fue el primer medio de comunicación en México que tuvo un defensor de audiencias, una defensora en este caso, y Radio Educación fue la primera emisora de radio en todo el país que tuvo un defensor de audiencias, una responsabilidad que recayó en el doctor Ernesto Villanueva. Él tenía un equipo de producción, pero era externo. A mí me ofrecieron la producción por ser parte de Radio Educación y me dijeron que si lo podía tomar, que respetara a todo el staff o el equipo de producción. Dijo, sí, sin problema. La primera junta de producción a mi cargo, y en ese momento todos me renunciaron. Todo el equipo que estaba, que tenía, no sé, 2 meses, creo que 3 meses, no sé. Me renunciaron todos en la mesa. La productora era Alicia Ibargüengoitia. Se tuvo ella que salir, por eso yo entré. Y después ya todos se fueron. Entonces me comentaron, oye Mario, ¿lo puedes hacer? Digo, por supuesto. En ese momento traje a Chente Morales, a Mari Carmen García. Empezamos a renovar el equipo de producción y salimos al aire 2 semanas después. El tono del programa en ese momento era muy técnico. Los abogados, muchas leyes, entonces era aburridísimo el programa. Entonces yo le propuse a Ernesto, el defensor, que se puede hacer una co-conducción con Mari Carmen. Dijo, sí, adelante. ¿Qué tal? Muy buenas noches, muchas gracias por estar con nosotros. Este programa tiene como tema principal el principio editorial número 10 de nuestro manual de políticas editoriales aquí de Radio Educación, que se refiere a lo que denominamos tratamiento justo a colaboradores y entrevistados, el cual dice de esta manera. Dice, las entrevistas hechas en Radio Educación o a nombre de la emisora habrán de realizarse con cordialidad y cortesía. Bueno, dentro de lo que cabe, digo yo. Podrán ser inquisitivas, solicitar al entrevistado que no va del tema e incluso... Creo que la importancia de que haya una defensoría aquí tiene que ver con la naturaleza crítica y de ir siempre a la vanguardia de radioeducación. Un defensor de las audiencias tiene que ser el puente de diálogo entre quienes hacen la radio, la televisión, llámese pública, comercial, comunitaria, indígena, afro, o sea, debe de ser ese puente y con las audiencias y generar este tipo de mecanismos de diálogo. Por eso a mí me parece que es fundamental el concepto de interculturalidad dentro de la Defensoría de las Audiencias. Asimismo, hay otra pregunta de Tom que nos dice, ¿qué pasará si las recomendaciones del defensor del radioescucha no se atienden? Lo que buscamos es precisamente que la fuerza moral y la independencia del defensor del radioescucha permita efectivamente dar de cara a la opinión pública lo que está sucediendo y que sea precisamente la fuerza de la publicidad, la fuerza de hacerlo de conocimiento de la opinión pública, un incentivo de cambio, un incentivo de que se está haciendo bien o incluso desde la perspectiva muy personal del radiodefensor que las cosas pueden o tienen una oportunidad de mejora. Y mi idea desde un principio fue, ok, estamos de acuerdo con toda la parte editorial de la defensoría, las leyes, pero la audiencia necesita conocer a Radio Educación por dentro. Las entrañas de Radio Educación son importantísimas que la gente nos conozca.
Soy Ana Monroy, trabajo en la Fonoteca de Radio Educación en el área de programas como gestora de documentos sonoros y documentalista sonoro. En relación a la Defensoría de las Audiencias, se comenzaron a grabar programas para abrir este espacio desde el año 2008, cuando fue defensor de las audiencias Ernesto Villanueva. La primera serie duró más o menos del año 2008 al 2011. Básicamente fue una serie que abordó todos estos temas que orientaban al público sobre para qué servía la Defensoría de las Audiencias. Y después ya vino la doctora Beatriz Solís, que trabajamos muy bien. Y así empezamos a seguir trabajando. Amigas y amigos, es un placer saludarlos en este nuevo programa de la Defensora del Radio Escucha. Es el segundo programa de la serie. Mi nombre es José Ángel Domínguez y me da mucho gusto saludarlos. Y de igual manera me da muchísimo gusto presentar a nuestra defensora de las audiencias en Radio Educación, del Radio Escucha de Radio Educación, la maestra Beatriz Solís Leré. Ella es una académica con una larga trayectoria en la investigación de estos temas de telecomunicaciones y estamos muy contentos de iniciar con ella esta nueva serie que pretende informar y llevar hasta ustedes cuáles son las actividades de esta figura novedosa en muchos lados que es la defensora de las audiencias, la defensora del Radio Escucha. Beatriz, muy buenas tardes, bienvenida. ¿Qué tal? Para mí es verdaderamente un gusto estar acompañada por ti para dar inicio a esta serie de programas con las que pretendemos comunicarnos de manera directa con los radioescuchas. Muy importante porque es una... En los años 2013 a 2015 se produjo la otra serie donde la defensora fue Beatriz Solís. Ella condujo el programa junto con José Ángel Domínguez. A mí en lo particular me hicieron la invitación desde la Defensoría del Público precisamente para hablar acerca de esta figura en México, allá en Argentina. De esta manera tuve la oportunidad de acercarme mucho al conocimiento de lo que están empezando a hacer, porque es muy reciente el nombramiento de la Defensora del Público, y me parece que es un panorama único en América Latina, que ya iremos viendo con mucho mayor detalle de qué se trata, pero sí, evidentemente es un panorama único, es una defensora que surge por mandato de la ley. Pasa el tiempo y llega el cambio de la Defensoría. Me toca un cambio muy sui generis porque llega la Liga de la Justicia. ¿Por qué? Porque eran 5 defensores. Trabajar con 5 defensores fue un gran trabajo porque cada quien tenía su forma de pensar y de ver las cosas de la Defensoría. Pasa el tiempo, nos fue muy bien. Los 5 quedaron en 4 porque una ya no pudo. La Defensoría de las Audiencias de Radio Educación. Un espacio de participación ciudadana. Cuando me tocó estar al frente junto con Lenín Martel, Gerardo Albarrán y Mariana López, ¿qué es lo que se intentaba? También dialogar con el personal de Radio Educación, desde el operador. ¿Qué hace un operador? Cuando estás editando, ¿estás pensando en las audiencias? ¿Qué tipo de montaje realizas? Cuando estás haciendo una edición, ¿piensas qué estoy quitando o qué voy a poner? Con esta música, ¿qué quiero significar? Pues como una recomendación para nuestro auditorio ahora, que no compremos esta idea que nos están vendiendo los medios comerciales e incluso también los públicos respecto a la violencia de género. Hoy tenemos periódicos llenos de rostros sangrantes, de rostros morados, de rostros con violencia explícita, que lejos de abonar a la lucha, lo que despierta es un morbo increíble en donde la violencia contra las mujeres se convierte en un producto de venta. Por ejemplo, Lenín Martel salía a trabajar con las audiencias adolescentes y jóvenes para escuchar a los niños. ¿Qué necesitan los adolescentes en una etapa tan difícil, donde son cooptados por el crimen organizado? Hola, soy Lenín Martel y ahora soy defensor de las audiencias del Sistema Público de Radiodifusión del Estado mexicano. Hace algunos años fui defensor de las audiencias en Radio Educación junto con otros 3 colegas.
Fue una experiencia muy grata porque esta figura es muy nueva en México, data de justamente 2016, aunque Radio Educación tuvo su defensoría desde muchos años antes. Pero ya bajo la ley fue a partir del 2016. Pero sin embargo era algo muy nuevo. Entonces Radio Educación fue pionera también en esta figura de la sociedad civil. Todo en primer es en inglés, ¿no? Bilingual. Of course. ¿No? Por supuesto, ¿no? Parecería que ese es el plus. Y siempre dicen estimulación temprana. Siempre dicen escuela, trabajo en equipo, natación, deportes, inglés. Siempre inglés. Como si eso los fuera a resolver y los fuera a ayudar a mejorar. Pero nunca dice, o dime si estoy mal, ¿no? Pero siempre dice, nunca he encontrado una sola escuela que diga o que anuncie contribuimos a mejorar el pensamiento crítico. Fue otra etapa donde estaba Graciela Martínez, Lenin Martel, Mariana López, Tania Ramírez y Gerardo Albarrán. A propósito de eso, por ejemplo, este fin de semana yo me encontré con algunos radioescuchas y ellos decían, oye, escuché que el otro día se equivocaron en esto y se equivocaron en lo otro. Y bueno, claro, es además de que podríamos ser... Son los redactores. Todo es culpa de allá arriba. No. Dije, claro, además de este papel que ustedes ya mencionaban de posibles protagonistas, también siempre somos quienes tendremos que dar la voz por cualquier error cometido. Aunque no tengamos la culpa, ¿no, Natalia? Por cualquier error cometido. Y eso es parte también de las responsabilidades, de las ventajas, desventajas, de siempre estar al frente de un micrófono. Cuando tú escribas tu guión, tienes que estar pensando en esa escucha. Fue así cuando empezamos a invitar al programa a todas las áreas de radioeducación, ingeniería, producción, noticias, fonoteca, todas las áreas para que conocieran quién estaba conformando radioeducación en ese momento. Chente, qué bueno que tenemos la oportunidad de decirte lo mucho que te apreciamos, lo mucho que hemos aprendido de ti y lo mucho que esperamos de ti todavía, porque ¿cuántos años tienes? Pues nada, ¿verdad? Estamos en la radio y seguimos en la radio. Pero ¿cuál es tu edad, Chente? ¿Tu edad? Bueno, la voy a decir. Dila. 86 años después de Cristo. La Defensoría de las Audiencias es una figura importante porque atiende a una necesidad contemporánea respecto a configurar a todas las personas, sin importar su edad, su orientación sexual, su nivel de estudios, su ocupación profesional, en el hecho de que tenemos derechos. Contar con contenidos veraces, de calidad, que tengan una perspectiva de género, que respeten los derechos humanos, que atiendan el interés superior de la niñez. La serie está grabada en discos compactos, de los cuales ya la mayoría se han digitalizado. La digitalización se ha realizado aquí en Radio Educación por parte de los clasificadores de acervos sonoros. Luego llegó Ana Cecilia Terrazas, que hasta ahorita es la Defensoría. Ya con un gran trabajo, ya invitando a las audiencias a participar directamente con nuestro programa. Es importantísimo. Defensoría de las Audiencias de Radio Educación. Estamos al aire para escucharte. La relevancia de la participación ciudadana que tienen las audiencias, pues muy preparadas generalmente, radioeducadas se dicen a sí mismas, en la construcción social de esta emisora y en el espacio democrático de los contenidos que se van generando a través de los años en radioeducación. También me parece que otra de las importancias es el ánimo de escuchar que tienen las autoridades o que puedan tener las autoridades a sus audiencias, autoridades y también a los hacedores y hacedoras de la radio, para mejorar en función de lo que éstas puedan señalarles, decirles, apuntarles o sugerirles. Es muy importante porque nuestra audiencia es muy crítica, muy crítica. Cualquier cosa que pasa en Radio Educación de sus programas ya se puede dirigir con nosotros y le podemos dar una salida o una respuesta de si sacaron su programa favorito, por qué ponen música, por qué el operador o el locutor no está atento, o no hay locutor, o se va la luz.
Todas esas quejas que tiene la audiencia, nosotros se las podemos dar. Por eso es importantísimo que esté vigente, siempre. Antes eran leyes, ahora ya no. Ahora sí es un intercambio, una intercomunicación entre Radio Educación y nuestras audiencias. Es importantísimo. La Defensoría de Audiencias tiene señaladas sus responsabilidades y sus tareas específicas en la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, que continúa vigente hasta nuestros días, y que esas tareas consisten, y de acuerdo como lo señala la ley, en recibir, administrar, dar seguimiento, respuesta y atención a todas las quejas, sugerencias, observaciones que las audiencias hagan en relación con la programación que el medio transmite, de radio o de televisión. Yo creo que es el momento de abrirse más a las audiencias y que nosotros salgamos a la calle, que nos vean. Visibilizar a Radio Educación es importantísimo. Estar en las calles, que nos conozcan. La participación de la audiencia es importantísima, no solo aquí, sino en la ocasión. Conoce tus derechos y exígelos. La Defensoría de las Audiencias de Radio Educación te escucha. audienciasre@cultura.gov.mx. Motivo de mi cadencia, los derechos de las audiencias y de la Defensoría, hacerlos valer cada día. Es importantísima esta serie, nos parece, en el contexto del centenario de Radio Educación, porque es una memoria efectivamente sonora y bibliográfica que está, por supuesto, a la mano de todas las audiencias en el micrositio de la Defensoría de las Audiencias de Radio Educación. La Defensoría de las Audiencias rumbo al centenario de Radio Educación presenta la serie especial Radio Pública, pionera en la Defensoría de las Audiencias. Historia breve de una larga lucha. Un recuento de cómo surgió esta figura en la radio mexicana. Es una larga lucha porque empezó no solo a partir de que se publicara en la ley la figura de la Defensoría y los derechos de las audiencias, sino que la apertura democrática siempre es un proceso largo, sinuoso y no necesariamente fácil. La comunicación y contacto directo con las generaciones más jóvenes que antes no sabían que había una defensoría, no sabían que tenían derechos. Me parece que es un buen inicio para saber cuáles son los derechos de las audiencias, de dónde surgen, por dónde van y cómo se pueden defender y sobre todo cómo se pueden respetar por parte de todas las personas jóvenes que van a acabar haciendo tele, radio y contenidos mediáticos. Ernesto Guerrero, él es un asiduo radioescucha y crítico de la emisora. Escuchemos. Desde 1968 que mi papá me inició en esta carrera, que es interminable. Y digo, son muchos programas, son múltiples programas que hemos... ¿Que escucha cotidianamente? Sí, inclusive, así es que la verdad es que escucho muchos, por no decir todos. Digo, se atraviesa el trabajo, las otras funciones. Se atraviesa la vida, si no. Sí, pero digo, si no puedo escuchar, lo grabo, pero siempre trato de participar. Entonces, bueno, esta es la importancia de la Defensoría de las Audiencias en Radio Educación desde mi perspectiva. Y me parece que es muy afín a lo que es la naturaleza entera de Radio Educación. Soy Natalia Luna, locutora en Radio Educación desde hace 14 años aproximadamente, y he tenido el privilegio de poder acompañar a distintas defensorías ya que han pasado por nuestra emisora. Yo inicié acompañando a la maestra Beatriz Solís, después, por supuesto, a el cuerpo colegiado, por así decirlo, cuando tuvimos a distintas personas con perfiles complementarios dentro de una misma defensoría, y ahora en los periodos que ha tenido la maestra Ana Cecilia Terrazas, quien es la defensora actual de la emisora. Si bien las y los defensores son quienes atienden puntualmente cada una de las sugerencias, inquietudes, quejas, a veces también que tienen nuestras audiencias, el puente que se genera entre quienes le acompañamos a través de un programa radiofónico me parece que es muy importante. Las y los locutores estamos en un diálogo constante con las audiencias de Radio Educación, muchas veces de manera muy cercana,
porque no solamente nos escriben, sino también tenemos la oportunidad de encontrarnos en las convivencias, y esto hace que conforme pase el tiempo, también las audiencias reconozcan y construyan una relación con quienes les hablamos de manera cotidiana. Sobre la Defensoría ya hay una tesis que se analiza el papel de la Defensoría de Radioeducación. Hola, mi nombre es Carla Serrano y actualmente trabajo en la Defensoría de las Audiencias del Sistema Público de Radiodifusión del Estado mexicano. La idea sobre hacer mi tesis de la Defensoría de las Audiencias de Radioeducación surge porque en mi tiempo como estudiante empecé a conocer qué hacía una defensoría y cómo la mayoría de medios de comunicación, aún estando en la ley, no tenían a ninguna figura como defensor. Estos derechos como audiencia no eran conocidos, nadie tenía idea de podernos quejar, de podernos alzar la voz, de exigir. Todo esto que ya estaba marcado era algo que existía y sin embargo no conocíamos. Entonces hay todo un protocolo, un mecanismo que tendríamos que estar siguiendo como audiencias de la información que estamos recibiendo para verificar y corroborar que ésta sea fidedigna. Las redes han tenido un papel súper importante, no solo para que la gente se pueda informar, sino también para que la gente que está en esta situación... Con el paso del tiempo, y ahora cuando Radioeducación cumple 100 años, es una ocasión magnífica para hacer balances, para dar la mirada hacia atrás y ver cómo la historia se ha venido desarrollando. Y entonces, pues, constatamos la importancia de que en una cinta, en una grabación, en un software, estemos grabando los testimonios sonoros del tiempo que nos ha tocado vivir. Cuando hacemos este ejercicio de recuperación, de reconsideración, de evaluación, pues advertimos en toda su riqueza la importancia de estos acervos sonoros. Como investigadora, creo que es muy importante que se tenga acceso a los documentos sonoros para las nuevas generaciones, porque las nuevas generaciones ya no necesariamente entran y buscan en una biblioteca, ya no van y consultan necesariamente todos los artículos en PDF que pudieran existir. Es mucho más accesible poder tener los recursos sonoros y tener el acceso a ello. De otra manera, pues esta labor se quedaría en solamente un espacio de escucha en determinado horario que no se va a poder consultar, que en ningún momento se va a poder compartir. Quizá me apasiona mucho porque yo aprendí que hacer radio, hacer televisión, hacer documentales es un acto de amor. Sí pienso en la audiencia, pienso en quién me escucha cuando hago mi trabajo, pienso en cómo me escucha, pienso desde dónde me escuchan. ¿Y por qué es importante? Porque al final entendemos qué realidades presentan, cuáles son las necesidades de esas realidades. Y me parece que es muy afín a lo que es la naturaleza entera de radioeducación. Pero yo agregaría, y yéndome al pasado de nueva cuenta, y ahí aparecen de nuevo los audios y los acervos sonoros, esta relación con las audiencias, de respeto, de cercanía y de calidad en los contenidos, Radioeducación no la tiene a partir de que aparecieron los derechos de las audiencias legalmente. Es una práctica que Radioeducación ha tenido, yo diría, desde su origen, desde 1924, desde que María Luisa Ross diseñó la primera programación y las primeras barras programáticas de esa incipiente radioeducación de la CYZ. Desde ese momento se tuvo muy claro que las audiencias, que a lo mejor no se les llamaba así, el público, los radioescuchas, las amigas, los amigos de Radioeducación, eran parte fundamental de lo que se hacía en esta casa radiofónica. Gracias por acompañarnos en este recorrido por exploradores del acervo. Seguiremos imaginando y creando producciones para ustedes, quienes nos escuchan y nos inspiran día a día. Recuerden que pueden escuchar este capítulo, así como todos los que conforman esta serie especial,
visitando la página del Centenario, centenario.radioeducacion.edu.mx, en el apartado de producciones conmemorativas. Celebremos juntos estos 100 años de historias, voces y memoria sonora colectiva. Agradecemos el apoyo de Natalia Luna en esta serie. Participamos en este programa Ana Monroy, Jacqueline Zavala, Liliana Trejo, Pilar Muñoz y Juan Ramírez Paulino. Exploradores del Acervo. Un recorrido testimonial por nuestra memoria sonora.